Una de las cosas que me agrada de ver tanto en tanto son las diferentes técnicas de cómo pescar. El pez es algo que me agrada. El pez es algo que me apasiona cuando mi esposa dice, puede ser un pescado al horno, un salmón al horno. Y me intriga como tantas diferentes culturas el ser humano se ingenia en cómo atrapar, cómo pescar estos peces. De una u otra manera usted y yo tenemos que comprender el significado de la pesca y el mensaje de salvación. Porque en cierta manera Cristo nos llamó a usted, a mí, a ser justamente pescadores, pero pescadores de hombres. Tal cual como Él llamó a estos dos hermanos en el libro de Mateo, capítulo 4, versículo 18. Andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón, llamado Pedro, y Andrés, sus hermanos, que echaban la red en el mar, porque eran pescadores, porque nacieron en una familia de pescadores, porque sus padres les enseñaron a pescar. Esto ya venía de herencia, de su abuelo. Era un negocio de familia. Estos dos hombres, hermanos, eran expertos. Sabían exactamente dónde echar la red, cómo echarla, a qué hora ir. Vivían de la pesca. Y a estos dos hombres, a ellos Jesús les propone, les extiende una invitación. Venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Entonces ellos, dejando al instante las redes, les siguieron. Dos pescadores que sabían cómo pescar peces, pero no sabían cómo pescar hombres. Y es justamente el gran pescador, Jesús mismo, el cual les invita: si ustedes vienen en pos de mí, si me siguen, si me observan, yo les voy a enseñar cómo pescar hombres. En el texto de Juan capítulo 4 vemos al gran pescador Jesús ir en pos de las almas de los hombres. Sale a pescar y quiere que sus discípulos, los hombres que les acompañaban, que ellos observen. Porque si hay algo que usted y yo necesitamos es aprender cómo pescar. Y qué mejor que cuando lo observamos a Jesús mismo, cómo Él pescaba. En el libro de Juan, capítulo 4, versículo 3, Jesús y sus seguidores dejan atrás Judea y van a otro lugar llamado Galilea. Pues era menester que pasase por un lugar llamado, una región llamada Samaria. Vino pues a una ciudad de Samaria que se llamaba Sicar, junto a la heredad que Jacob dio a José, su hijo. Y estaba allí la fuente de Jacob. Jesús, pues, cansado del camino, así se sentó a la fuente. Era como la hora sexta. Y vino una mujer de Samaria a sacar agua, y Jesús le dijo: dame de beber. El gran pescador le fue menester pasar por este lugar, Sicar. El nombre de ese poblado, de esa comunidad, Sicar,
significaba intoxicados. Una persona intoxicada con alcohol, por supuesto, está confundida. Desconoce, se olvida, trastabilla, deambula sin saber a dónde ir. Es en ese mismo lugar que Jesús sabía que le era menester pasar por ese lugar, ya que allí había alguien esperando a ser pescada. Y el gran maestro, el gran pescador, va a la casa, va a la pesca de esta mujer. Es importante, primeramente, tener en cuenta que si vamos a pescar, si vamos a ponernos a disposición para que el Espíritu de Dios nos use como un puente para llegar a estas personas, para poder pescarlas para nuestro Dios, debemos recordar que es importante que si vamos a ir a pescar a hombres y mujeres, no podemos olvidar que es importante como toda persona debe de vivir, tendría o debería vivir. El gran pescador nos muestra esto. Quiero que piense por un momento lo importante que es en esta situación de verlo a Jesús a solas, con un alma desesperada, con una mujer vacía, una mujer que no tenía una respuesta inmediata, una excusa para explicar por qué vivía tan confundida en su vida. La palabra de Dios nos dice que era menester que él pasara por ese lugar. Fue algo premeditado. No fue algo que de repente como accidente se encontró en ese lugar. Fíjese, los dos a solas. Ella vino a saciar su sed. Él le ofrecía agua de vida, por la cual ya ella nunca iba a tener esa sed espiritual. Y todo comienza con una petición. Dame de beber. ¿Cuántas cosas comienzan con esa simple propuesta? Esa simple pregunta. ¿Me da algo de tomar? ¿Tiene algo para beber? No es algo que hacemos casi sin pensarlo. O sea, pase, siéntese. ¿Qué le traigo? ¿Qué le agradaría beber? ¿Qué querría tomar? ¿Qué quiere tomar hoy usted? Porque al comenzar una charla así, una cosa llevó a otra. Se pusieron cara a cara y comenzaron a hablar de la vida de ella. En realidad, Jesús como judío no se suponía que ni tendría que haber hablado con esta mujer. Pero mientras hablaba, él comenzó a descubrir o a mostrarle a ella lo que él sabía de su propia vida. Y no lo hace acusándola, no hace esto apuntando su dedo, acusándole, murmurando o trayendo dudas. Simplemente en el versículo 16 de nuestro texto le dice Jesús a ella: ve y llama a tu marido y ven acá.
Es como si abrió una puerta a esta mujer y le invitó. ¿Podría ser usted honesta consigo mismo? Le voy a invitar a que traiga a su esposo. Pero esa invitación involucraba, ¿va a ser usted honesta o no? ¿Va usted a confesarse, a declararse o a admitir? ¿Sabe qué? No estoy casada. Estuve casada, pero hoy estoy viviendo en concubinato. No estamos viviendo correctamente. No estamos unidos legalmente. Pero lo dijo de sus propias palabras, con sus propias palabras, de sus propios labios. No fue un Jesús, el gran pescador, el cual la amenazó a que le diga la verdad. En el libro de Juan, capítulo 3, versículo 17, Dios mismo nos dice que Él no envió a su Hijo unigénito al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Jesús, el gran pescador. Si usted quiere pescar, si usted quiere ser efectivo, si usted quiere mostrar frutos en su vida personal, al testificar, al hablar con las personas, podría fijarse en la manera de que el gran pescador lo hizo y cómo lo hizo. Principalmente, no la acusó. Qué bueno sería que en algún momento los cristianos mismos nos acordamos o nos recordamos a nosotros mismos. Eso de apuntar el dedo no tiene fruto, no tiene sentido. Es algo que siempre le digo a las personas. Al predicar trato en lo posible de no apuntar mi dedo, porque al apuntar mi dedo hay 3 otros dedos que me están apuntando a mí mismo. Pero de la manera que lo hace, al llegar a ese lugar, simplemente le propone, ve y busca a tu marido. Fue la mujer la cual le dijo, no tengo marido. Fue una oportunidad para que esta persona piense, ¿qué hago? ¿Finjo? Le digo, sí, acá traigo a mi marido. Porque en algún momento el Evangelio lo va a poner a usted y a mí en una situación donde nos va a pedir, ¿qué vas a hacer con tu vida? ¿Vas a continuar golpeando tu cabeza contra el muro? ¿O vas a ser honesto por un momento y decir la verdad? Es Job, en el libro de Job, capítulo 5, versículo 13, el cual dice estas palabras. Hablando del Altísimo, es quien prende a los sabios en la misma astucia de ellos. Le abrió una puerta, le dio una oportunidad. Le estaba diciendo, es importante cómo vives. Es muy importante de la forma que estás viviendo. Si estás viviendo incorrectamente, entonces haz algo y deja que Dios te enseñe a vivir como es correcto. Deja que Dios te muestre de qué manera vivir correctamente. Isaías capítulo 55, versículo 6. Buscad a Jehová mientras pueda ser hallado. Llamadle en tanto que está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvanse a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, a nuestro Dios, al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Si hay algo que le puedo decir en este momento, qué gran beneficio es poder finalmente ser honestos, no solamente con Dios, pero con nosotros mismos. Reconocer, admitir, no estoy viviendo bien. Hay cosas que están fuera de lugar en mi vida.
Pero qué gran noticia me está dando usted, predicador, de saber que hay un Dios, el cual es amplio en perdonar, el cual tendrá misericordia de mí. Esta mujer inmediatamente se confiesa: no tengo marido. ¿Sabe por qué? Porque en ningún momento se sintió presionada, acusada o mirada tal cual como tantas personas miran a aquellos que se han equivocado, con ojos acusadores, con palabras cortantes. Sí, es importante cómo tendríamos que vivir, cómo vivimos. Tiene mucho que ver. Si hay algo que siempre voy a aclarar cuando estoy testificando, no te estoy condenando, no te estoy acusando, simplemente te estoy diciendo que hay un Dios que sabe exactamente que el estilo de vida que estás acarreando con el tiempo va a traer un castigo sobre tu vida en este mundo y en la eternidad, una separación eterna con Él. Fue por eso que Jesús, en el libro de Juan capítulo 8, ve a esta mujer que la atraparon en su propia mentira, en su propio pecado. Pero a ella el gran pescador le dijo: tampoco yo te acuso, pero ahora ve y ya no peques más. Si usted está escuchando este mensaje, me permite que simplemente le diga estas palabras: usted está viviendo incorrectamente, está en pecado, está apartado, está tratando de imitar algo que Dios creó, como es la relación de matrimonio, matrimonio legal. Deje esas cosas atrás. Cambie su estilo de vida, porque eso es muy importante. De la forma que está viviendo va a dictar con el tiempo a dónde usted, a dónde yo estaremos en la eternidad. Mi segundo punto, quiero también referirme a algo muy importante en este mensaje, en esta palabra que Dios le trae a esta mujer samaritana. Tan importante es cómo vivimos, tan importante es a quién adoramos, a quién le damos la gloria, a quién hacemos responsables por nuestras bendiciones, a quién decimos: me contestó mis peticiones. He aquí una mujer que estaba viviendo de una manera muy incorrecta, y sin embargo, al sentirse un poquito atrapada, confesó de que no vivía correctamente en sus relaciones externas. E inmediatamente trató de hacer algo que muchas personas hacen cuando se sienten un poquito acorraladas. En ese momento, ella sacó esa carta que muchas personas acarrean aquí, escondida en la manga. La carta de religión, de creencia. Usted sabe cómo ella inmediatamente contestó. Se sintió atrapada. Se sintió bajo esta convicción cuando Jesús le había dicho: escúchame, yo sé que tuviste 5 matrimonios y aquel con que estás conviviendo no es tu marido. En eso has dicho verdad. Pero inmediatamente ella se muestra con un perfil religioso, como tantas personas les agrada ser. Personas que lo están viviendo correctamente, sin embargo, van a clamar, proclamar, admitir que tienen
un vínculo religioso con alguna religión, una creencia personal. Sin embargo, sus vidas están tan apartadas de la verdad. Hay tantas personas que se consideran religiosas, pero su forma, su estilo de vivir, de expresarse, están tan apartados de la realidad. Es importante a quién adoramos. Importa mucho a quién levantamos nuestras manos. En ese momento esta mujer saca ese as de su manga y le dice en el versículo 19, Señor, me parece que tú eres un profeta. Se dio cuenta, este hombre sabe mucho de mí. E inmediatamente comienza a hablar de algo que muchas personas les agrada hablar, sin tener en cuenta la calidad de vida que estaba viviendo. Inmediatamente dice, nuestros padres adoraron en este monte, y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. ¿Sabe que Dios está en todas partes? Él es omnipresente, está en todos lugares, pero no ministra en todos lugares. No va a hablarnos en cualquier lugar donde nosotros dispongamos. Recuerdo que esa fue una de mis primeras experiencias hablando con el pastor Wyman Mitchell, cuando él nos incitó como jóvenes discípulos y nos invitó, encuentren a dónde Dios vive y quédense allí. Encuentren a donde Dios vive, como si Dios tendría un domicilio terrenal, una gran mansión donde Él vive. Me costó un poquito de reflexionar a lo que estaba tratando de decir, pero finalmente dije, ya sé lo que este hombre está tratando de decir. Hay ciertos lugares donde vamos a encontrarnos con Dios, donde Él se va a encontrar con nosotros, donde Él nos va a hablar. Jeremías capítulo 18, versículo 1, le dijo a Jeremías, estoy en todos lados, me vas a encontrar en todos lados, pero no en cualquier lugar hablaré contigo. Levántate y vete a la casa del alfarero, y allí te haré oír mis palabras. Acá hay un Dios que nos está revelando. No es ni aquí ni es allí, ni es en ese monte ni en ese valle. Pero hay un lugar donde Dios va a hablar con su vida, y le animo, venga a la casa del alfarero, vaya a la casa del alfarero. Dios va a hablar a su vida a través de ese púlpito, a través de ese ministro, a través de ese mensaje, a través de esa reflexión. Dios va a hablar a su vida. Pues es importante en quién creemos, a quién seguimos, en quién vamos en pos, quién habla a nuestras vidas y dónde nos va a hablar. En el versículo 23, Jesús le dice, mujer, ni es aquí, ni es allí, ni en el monte, ni en Jerusalén. Versículo 23, mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. En ningún momento el gran pescador se burló de sus creencias. En ningún momento Jesús se burló en ese lugar, en ese monte,
simplemente le proclamó la verdad. Seamos sabios si queremos pescar. Es importante cómo vamos a vivir nuestra vida. También es importante a quién adoramos. Pero no hay necesidad de burlarse de las creencias, de una religión, de una convicción que muchas personas crecieron con ello. Más vale, y le aconsejo, predíquele la verdad y no se estanque en lo que es las discusiones que no llevan a nada, especialmente las discusiones sobre religiones. Finalmente quiero dejarlos con este mensaje y último punto. Si es importante cómo vivimos y si es importante a quién adoramos, también es muy importante qué es lo que usted y yo vamos a hacer con el mensaje del Evangelio. ¿Qué vamos a hacer con este mensaje, con esta revelación que se nos entregó? Consideres a su propia vida qué privilegio que usted y yo hemos sido expuestos, hemos sido invitados a beber de las aguas de vida eterna. El mensaje que fue depositado en nuestras vidas. Uno de los grandes desafíos de la vida, pienso, es cuando alguien le pide a usted, me pide a mí, le voy a confiar algo, pero le voy a pedir un gran favor, que sea un secreto, no lo comparta, no lo diga a nadie. Siempre hay personas que van a tratar de desenvolverse, moverse entre la gente diciendo, hay ciertos secretos sobre mi vida que no quiero que nadie sepa. Si hay algo que me agrada del Evangelio es, ni usted ni yo tenemos por qué guardar este secreto. Sería incorrecto. Es algo que Dios mismo nos pide, no, compártelo. Reparte el mensaje. Hay muchos que están esperando. En el libro de Mateo capítulo 8, versículo 4, Jesús acaba de sanar a un leproso. Usted sabe la vida de los leprosos. Están muriéndose día a día. Jesús acaba de hacer un tremendo milagro en su vida y tiene ese no sé qué que le dice a este ex leproso, mira que no le digas a nadie, pero sigue tu camino y muéstrate al sacerdote y ofrece el regalo que Moisés ordenó como un testimonio para ellos. Mira que no se lo digas a nadie. Usted y yo sabemos perfectamente que ese hombre no se guardó ese secreto. Que comenzó a contarlo, que comenzó a mostrarse, comenzó a adorar y decirle, miren lo que pasó en mi vida. Este hombre Jesús, el gran pescador, le había pescado, había caído en las redes del mensaje del Evangelio. Y hoy mismo, usted y yo estamos hablando de este milagro que ocurrió miles de años atrás. ¿Por qué? Porque cuando algo bueno pasa en nuestras vidas, lo queremos compartir. Cuanto más cuando el mensaje del Evangelio, la salvación llegó a nuestras vidas, la sanidad llegó a nuestras vidas, un milagro sucedió. ¿Cómo no compartirlo? ¿Cómo guardarlo? ¿Cómo tratar de protegerlo para que nadie se entere? El Gadareno es otro gran ejemplo en el libro de Marcos, capítulo 5, versículo 18. Jesús acababa de librar espiritual y físicamente a un hombre que estaba viviendo atormentado por miles de demonios. Este hombre inmediatamente le quiso seguir, pero fue Jesús en el libro de Marcos capítulo 5 versículo 18
que cuando subió al bote, el que había sido poseído por el demonio le rogó que pudiera estar con él. Qué hermosa petición. ¿Cómo nos agradaría cuando me salvé? Tuve casi intención de decirle al pastor, no hay una pieza, no hay un lugar donde me pueda quedar a vivir aquí en el altar, ahí donde Dios me habló. Hay muchas personas que nos encantaría permanecer en esa presencia perpetua. Sin embargo, Jesús no le permitió, sino que le dijo, ve a casa con tus amigos y diles qué grandes cosas ha hecho el Señor por ti y cómo ha tenido compasión de ti. Y partió y comenzó a proclamar en Decápolis todo lo que Jesús había hecho por él. Y todos se maravillaban. Decápolis era un conjunto, era un grupo de 10 pequeñas ciudades llamada Decápolis. ¿Cuánta gente escuchó, vio, experimentó el testimonio de un hombre que vivió por muchos años atormentado, esclavizado, encadenado, apartado, solitario, y un encuentro con Jesús, un encuentro con el gran pescador, le libró de sus cadenas físicas y espirituales y le dijo, y ahora es importante, ¿qué vas a hacer con el mensaje que acabas de experimentar? No lo tengas como secreto. No lo guardes, no lo escondas. Compártelo. Testifica de las cosas buenas que Dios ha hecho en tu vida. Mateo capítulo 5, versículo 14. Tú eres la luz del mundo. Una ciudad que se encuentra en una colina no se puede ocultar. Tampoco encienden una lámpara y la colocan debajo de una canasta, sino en un candelabro y da luz a todos los que están en la casa. En ese momento esta mujer, la mujer samaritana, es confrontada con palabras muy amables. Se dio cuenta que este estilo de vida me va a causar más dolores que bendiciones. Tengo que cambiar. Es importante a quién voy a adorar de hoy en adelante. Y aún tan importante, ¿qué voy a hacer con este mensaje que acabo de escuchar? Versículo 28 de nuestro texto. La mujer dejó su maceta y se dirigió a la ciudad y dijo a los hombres, vengan, vean a un hombre que me contó todo lo que hice, puede ser este el Cristo. Hay muchas maneras de pescar. El hombre, el ser humano, se las ingenia de muchas maneras. Me agrada cómo Jesús pescaba. Es importante que he aprendido con los años que tengo que, de una manera u otra, presentar a las personas con esta pregunta. ¿Cómo está viviendo su vida? ¿Su vida agrada? ¿Es agradable en los ojos de su Creador? Si usted tendría que estar o ser enjuiciado por la calidad de vida que vive, ¿cuál sería el veredicto? ¿Eternidad con Él o separado de Él por la eternidad? ¿A quién adora usted? ¿A quién le escucha? ¿A quién le ruega? ¿Quién le dirige? ¿Quién atiende sus peticiones?
Es importante a quién vamos a adorar. Y es tan importante como qué vamos a hacer con el mensaje del Evangelio. ¿Se lo va a guardar, reservar? No le voy a decir a nadie. O simplemente va a decir, ¿sabe qué? Necesito llevar este mensaje al mundo entero. Voy a invitar que cierre sus ojos por un momento, porque en este momento le voy a pedir que reflexionemos, que oremos por un momento, que digamos, Padre Celestial, vengo a tu presencia, pecador soy, estoy viviendo incorrectamente, no sé en quién creer, no sé a quién adorar, pero creo que tu Hijo Jesús vino a este mundo a mostrarme el camino. Hoy estoy dispuesto a arrepentirme, a aceptarte, a que entres en mi corazón y que me hagas una nueva criatura, a que escribas mi nombre en el libro de la vida, a que me llenes de tu Santo Espíritu, a que me formes y me hagas en ese hombre que tú quieres que yo sea, en esa mujer que tú quieres que ella sea. Que tu Santo Espíritu me llene, que la pasión por tu casa y por tu palabra sacie mi alma. Te agradezco por haberme atendido, por haberme perdonado y por haberme recibido. En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Si usted acaba de hacer esta oración, bueno, en realidad es un gozo tremendo para nosotros, para esta congregación, para este pastor. Darle la bienvenida a la familia del Dios viviente. Si usted tiene alguna petición personal, hágasela saber al pastor. Allí él va a colocar un contacto, un número telefónico, para que usted de alguna manera se contacte con nuestras congregaciones, nos cuente un poquito de quién es usted, cuál es su historia y cómo lo podremos ayudar para instruirlo en el camino que es el camino correcto. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Sígale a Él. Deje que la palabra de Dios le purifique. Usted no tiene que cambiar, porque no puede cambiarse a sí mismo. Deje que el Espíritu de Dios le cambie, que traiga una convicción sobre su vida, que su estilo de vida cambie debido a que esa presencia divina en usted le diga, no, ya no haga ciertas cosas, no diga, no piense, no camine de cierta manera. Para que el Espíritu de Dios le instruya, vamos a la casa del Señor. Vamos a abrir la palabra, vamos a escuchar su palabra ser predicada. Para que el Dios Altísimo le enseñe a usted a cómo transformarse en un pescador, en una pescadora, porque hay almas allí mismo, allí afuera, en su propia familia, que están esperando a alguien que les traiga el mensaje de salvación. Tal cual como usted lo recibió en esta tarde, tal cual como yo lo recibí en esa noche. Es importante que compartamos el mensaje para que el Evangelio sea predicado en las 4 esquinas, en las cuatro puntas del mundo,
porque Dios está preparando un ejército para que su palabra sea predicada, especialmente en estos tiempos tan trágicos, donde vemos que el ser humano vive en un momento tan frágil. Si en este momento usted está necesitando de una oración, de una bendición sobre su hogar, sobre sus hijos, permítame que oremos antes de despedirnos. Padre, yo te pido por cada hogar de aquellos que han estado atendiendo a tu palabra en este mensaje. Te pido por estas familias, Señor, que tú los cobijes bajo tus alas, que tu Santo Espíritu, Señor, los rodee, que haya, Señor, una protección celestial sobre sus vidas, que tú, Señor, sanes toda pestilencia, toda enfermedad, que tú quites el dolor, Señor, y la congoja, y que lo reemplazcas con la presencia de tu Santo Espíritu en la vida de tu pueblo. En el nombre de tu Hijo Jesús te pedimos todas estas cosas. Interferimos por tu pueblo. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén.